les voy a presentar digamos, un boceto de mi merodeo. Ya en las intervenciones pasadas he conversado sobre la situación de mi merodeo, que está todavía, lo considero difuso. Sigo merodeando alrededor del texto textil, que es un texto, digamos, no verbal, es un texto que está presente en nuestra vida, más en nuestra región latinoamericana, porque el arte textil siempre estuvo muy presente en las culturas mesoamericanas, eso ya lo sabemos, ¿no? Estoy merodeando acerca de la mestiza en Berlín, alrededor del arte textil, ¿verdad? Mi intención es proponer un texto textil en el cual se puedan conjugar o reflejar los conceptos o los llamados utensilios hermenéuticos de lo que hemos conversado. Entonces he estado pensando en estos días, hay varias tensiones o varias contradicciones en las que he estado pensando. Esas tensiones o contradicciones tienen que ver, giran en torno al que produce y al que lee el texto. Porque pues si bien los otros merodeadores han estado presentando sus propuestas sobre textos poéticos escritos, yo no me estoy apegando a un texto poético, sino a un texto artístico, pero de índole no verbal. Entonces, esto me ha creado ciertas contradicciones y bueno, he repasado el texto artístico en Yuri Lockman para ver cómo sería el soporte teórico de estos textos artísticos no verbales y también tratando de definir las categorías antropológicas presentes en el ensayo sobre el miedo, porque pienso que lo que me mueve a mí a la presentación de un texto textil para merodear tiene que ver con esta categoría que ahora es filosófica antropológica denominada miedo, que en estos momentos pues está muy presente en el ser humano, debido pues al a la gran tribulación esta que estamos viviendo en cuanto a la pandemia, ¿no? Hay un acto, digamos, humano trágico que ha marcado mi vida, que es la muerte de mi padre de una manera muy trágica, que ha cambiado, digamos, el enfoque de lo que yo antes tenía previsto y me he centrado más he visto, digamos, con otros puntos de vista esta categoría filosófica antropológica denominada miedo. Entonces, ese texto artístico que yo pensaba, que ya tenía en mente, que yo podía ya presentar para el merodeo, se ha visto, digamos, en una semiosis que, como todo texto, pues he podido comprobar que el texto no es estático, el texto es cambiante, está sujeto a una constante semiosis y pues ya ese texto se ha tenido que transformar. Y ahora me propongo, claro, seguir con el medio de expresión del texto artístico textil para representar lo que en el ensayo sobre el miedo, que me ha gustado bastante, doctor Barreto, este texto me he identificado bastante con este ensayo y pues quisiera representar la vida abierta, o sea, proponer entonces un texto artístico en el cual se pueda comunicar la superación de los miedos hacia nosotros mismos y las categorías opuestas a la desmemoria, al desarraigo, a la despersonalización. ¿En qué sentido? En el sentido de que el texto artístico textil
me permite como mestiza en Berlín volver a mi memoria, volver a mi arraigo y a personalizarme dentro de un mundo que es desconocido para mí, que es un mundo en el cual, pese a todo el miedo y pese a toda la incertidumbre que se vive ahora, hay una necesidad humana de pertenecer, de lograr un sentido de pertenencia y una incorporación en un mundo real que nos permita como ser humanos tener un sentido, un sentido en este espacio que como mestiza en Berlín necesito, digamos, eh, comunicarme a mí misma. Es como un diálogo interno el que propongo en el que me lleva nuevamente a una vida de alcoba, en el sentido de que el tejido se hace muy hacia adentro, muy hacia el interior y permite una reflexión y reorganización de lo que de lo que es la conciencia política a través del tejido. Y esto también me lleva a pensar que quizás el tejido ha sido un elemento de conciencia también política en las antiguas civilizaciones, porque también me siento muy conectada con las antiguas civilizaciones. Por eso mi paso por Perú fue un paso que me dejó mucha enseñanza, mucha alimentación y pues yo provengo ya ustedes saben, de la región de los Andes de Venezuela, en donde mis ancestros timotocuicas eran muy avanzados en la parte de la agricultura y en la parte textil. Y de allí viene mi herencia cultural del amor hacia el arte textil porque se cultivaba dentro de mi familia, ¿no? Entonces me propongo en ese arte, mediante esa obra textil que voy a presentar la próxima semana, Dios mediante ya, voy a presentarla. Entonces, comunicar la creatividad, la libertad, la convivencia y algo de mí para pertenecer, ¿verdad? Buscando realizar una contribución y una atribución del sentido de pertenencia y de participación directa. Estas son categorías que he obtenido del ensayo sobre el miedo. Digamos que la contradicción que en cuanto a la forma de comunicación de este texto viene dada porque en este texto no concibo una relación que Yuri Longman diría A-B, o sea, el autor y el destinatario, sino me propongo hacer el propio yo como remitente y destinatario, es decir, un merodeo en el que se propicia la autocomunicación como esquema de comunicación, ¿verdad? Digamos que tomando de Yuri Longman, proponer en ese arte textil un modelo superpuesto sobre la conciencia y en una refiguración del arte como lenguaje secundario, ¿verdad? Eh, Hay un conflicto, una tensión entre el que codifica y decodifica, porque al parecer yo realizo esta obra con un fin de codificar, mas no lo realizo con un fin de decodificar. En este conflicto me encuentro resolviendo porque en primera instancia mi función es codificar mi conciencia con miras a un sentido, como dije anteriormente, de autocomunicación, de digamos, organización de un mundo que se transpola desde América Latina hacia el mundo europeo, en el que la mestiza en Berlín busca un sentido de pertenencia y una nueva organización, ¿verdad? Eh, bueno, estaba también recordando nuestros, digamos, artistas que han trabajado en el área textil, porque en estos días, pues, con la desaparición de mi padre, he vuelto a mi infancia y me he acordado ahora nuevamente de cuando hacíamos las muñecas de trapo.
y bueno, pues también este lenguaje lo usó Armando Reverón con sus muñecas y también Aquiles Nazoa, con la vida íntima de las muñecas de trapo. Y también en el área de nuestro país, me acordaba que ahora pues estamos con esta categoría que usted habla en el ensayo sobre el miedo, de la vida abierta y de la vida de alcoba. Pensaba que es una oportunidad dentro de todo lo que pudiera estar pasando, es una oportunidad como de volver a la alcoba de las mujeres que tomaban la fuerza en el interior de sus casas, en el interior de sus viviendas, en la reconstrucción y reutilización de las telas, de los vestidos. Yo ya la tradición de que los vestidos se convertían en sábanas y los vestidos se convertían en fundas de almohadas, y todo esto es como una vuelta a la vida de alcoba y es también una presentación de una conciencia política en la que el conocimiento interior, la paz y la tranquilidad y la reorganización se puede encontrar mediante la práctica del arte textil, que aunque ha estado siempre relegado dentro del arte, poco a poco ha ido tomando, y dentro de lo que es lo doméstico femenino es de suma importancia y de gran empoderamiento. Entonces, pues esto también significa para mí una vuelta a la patria, como hablaba Pérez Bonalde, significa una identificación con los poderosos y espléndidos artistas venezolanos que también han marcado pauta, como Reverón y como Aquiles Nazoa. Y pues mi cuarto ya se está convirtiendo en un taller, tal como eran los cuartos de mis casas. En los cuartos habían máquinas de coser, en los cuartos habían estantes con telas que se iban preparando, y entonces yo, sin darme cuenta, pues ya también mi cuarto ya es como también un taller. Y me gustó esa propuesta, me quedé muy enganchada con esa propuesta que usted hace en el ensayo sobre el miedo, de la vida de alcoba, de la vida abierta, la casa sin puertas que propone el Inca, pero a la vez la casa cerrada, porque es el interior, el cerrarme a construir lo que está al alcance de mis manos, que son las telas y los hilos. Porque si también he visto la historia de las mujeres, las que escriben pues también escribían con seudónimos porque no era permitido para las mujeres escribir, y las que pintan, que también yo he incursionado en el área de la pintura. Ha sido difícil también que la mujer incursione como en la pintura como medio de expresión, porque necesita materiales, pinturas, pinceles, espacio para pintar. Esto parece que es algo digamos, que sin importancia. Sin embargo, es muy importante porque las mujeres no tenían esa capacidad de gastar dinero en esas cosas. Ellas no podían decir, voy a comprar lienzo, voy a comprar pinceles, voy a comprar pintura. Era más difícil. Y el mundo textil está muy al alcance de nosotras las mujeres, y es un mundo que nos permite la expresión y sobre todo, digamos, la conciencia política. Porque sabemos que el mundo está asignado por un profundo patriarcado que aún este siglo no ha sido superado. El feminicidio sigue creciendo en todo el mundo. Las posibilidades de expresión de la mujer pareciera que son más amplias, pero seguimos nosotras las mujeres queriendo conquistar espacios. Entonces es una oportunidad desde lo doméstico, hacer expresión, y sobre todo la autoconciencia política, que dentro de las categorías antropológicas de libertad, creatividad, me parece una categoría muy importante de que pudiéramos nosotros desarrollar a través del arte textil. Entonces, bueno, estoy llena de telas, estoy llena de hilos, estoy llena de
máquina de coser antigua que he conseguido en uno de esos altares, unas personas que ya no querían esa máquina y pues estoy construyendo mi vida de alcoba para hacer estas propuestas en estos espacios y hacer pues mi aporte. Eso sería.